Hola chicos, y para realizar esta bandana vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar esta lana, es un poquito gruesa y tiene como una textura terciopelada. La voy a estar tejiendo con una aguja medio número más pequeña la recomendada. Esta es de 4.5 milímetros. Cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno de la cabeza. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen del ancho que queramos la balaca. Por ejemplo, yo acá acabo de realizar 15 cadenas y estas 15 cadenas miden, estas las vamos a medir así sin estirar ni nada, miden 10.5 centímetros, casi los 11 centímetros. Esta la voy a hacer para mí. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada una de las edades. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, acá lo que vamos a hacer es repetir. Vamos a hacer puntos bajos en todas y cada una de las vueltas. Entonces, para hacer la primera vuelta de punto bajo, sujetamos la última cadenita que realizamos. Hacemos una cadena al aire. Esta cadena al aire no me cuenta como punto ni como nada, es simplemente para tomar altura. Y comenzamos a tejer los puntos bajos. En el punto bajo me quedan 2 aros, enlazo y los atravieso los dos. Y voy a tejer un punto bajo sobre cada una de las cadenitas. Al final, yo como comencé con 15 cadenas, debo de tener 15 puntos bajos. Bien. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible, en mi caso la número 15. Y esta primera vuelta se ve de esta manera, miren. Es simplemente una línea con lo que quiero de ancho mi bandana, con únicamente puntos bajos. Ahora, para comenzar la siguiente y todas las vueltas de ahora en adelante, tejo una cadena, esta cadenita no me cuenta como punto, giro el tejido y voy a comenzar a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabé de realizar. El primer punto bajo lo voy a tejer acá en la base de la cadenita, ¿sí? Recuerden que esta no me está contando como punto ni nada. Comienzo el primer punto bajo allí mismo en el agujerito que tengo disponible y sigo tejiendo en esta vuelta un punto bajo sobre cada punto bajo que acabé de realizar. Cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto bajo acá en el último agujerito que se ve. Ese es el agujerito del último punto que vamos a tejer. Ahora, en total, en esta segunda vuelta y en todas las vueltas de ahora en adelante, debo de tener 15 puntos bajos. Entonces, para comenzar la tercera vuelta, tejemos una cadena, giramos y repetimos. Comenzamos a tejer el punto bajo en el primer agujerito. Y esto es prácticamente lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a repetir una y otra vuelta, todas con la misma cantidad de puntos con la que comenzamos hasta lograr el largo deseado. Este largo va a ser el contorno de cabeza que nos dio. Recuerden que siempre el último punto bajo lo van a tejer acá en el último agujerito disponible. Y el primer punto bajo de cada vuelta lo van a tejer acá en el primer agujerito. Y bien chicos, yo estoy llegando acá a lo que creo que será mi última vuelta con puntos bajos. Y hasta el momento lo que tengo es esto, miren. Una tira con la misma cantidad de puntos, lo suficientemente larga. Ahora para medirla, acá antes de medirla tienen que verificar qué tan elástico les quedó el punto, ¿sí? Hay algunas lanas y algunos hilos que se vuelven muy elásticos. Este es un ejemplo, miren. Esta se vuelve un poquito elástica. Entonces, a mí el contorno de cabeza me da 58 centímetros, ¿sí? Pero como esta lana estira un poquito, aquí tejí, déjenme les enseño bien, acá tejí hasta 55 centímetros. Porque cuando yo me la vaya a colocar y esta se estire, estira un poquito, ¿ven? Llega a 58.5 centímetros. Eso quiere decir que no me va a quedar muy apretada. Entonces, antes de medirla, yo les recomiendo que hagan la prueba de qué tan elástico se les convirtió el tejido. Si no es demasiado elástico, simplemente tejen hasta la medida que les dio.
Si no tienen la medida del contorno de cabeza, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida referencial de contorno de cabeza según las edades. Entonces, una vez que tengamos todo esto listo, estando acá en este último punto, vamos a simular una cadena. Vamos a sacar bien larguita esta hebra. La necesitamos un poquito larga para poder hacer la costura. Cortamos. Ajustamos esta última cadena, siempre tenemos que ajustarla. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es, en esta misma hebra, vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Entonces miren, lo que voy a hacer es esto. La tengo acá doblada, ¿sí? Como por decir a la mitad. La hebra la tengo hacia este lado, la hebra que tengo enhebrada. Y voy a doblar aquí la mitad hacia adentro y esta mitad hacia adentro también, ¿sí? Fíjense que no estoy haciendo ningún giro ni nada, así como está. Y voy a tratar de encajar, miren. Voy a colocar esta a la mitad y esta. Voy a tratar de que la que tiene la hebra me quede hacia afuera. Y la vamos a alinear bien, miren. ¿Sí? Para poderlos coser todos al mismo tiempo. Esta hebra en todo momento con la que voy a coser está hacia acá, hacia afuera. Entonces me aseguro de posicionar los 4 lados. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y con la aguja lanera voy a comenzar a coser devolviéndome acá donde ella sale, miren. Y me voy a asegurar de atravesar las 4 partes. ¿Ven? Entonces, comienzo a coser, ajusto en la otra puntada. Me aseguro de atravesarlo de extremo a extremo. Y así voy a ir tejiendo hasta dar la vuelta. Antes de devolverme para hacer el remate, me voy a asegurar, miren, aquí quedó el giro, ven que queda como un pequeño nudito. Me aseguro que quedó todo bien cosidito. Y vuelvo a donde estaba. Y lo que voy a hacer ahora es que me voy a devolver como para reforzar esta parte, ¿sí? Es simplemente para que más adelante no se me vaya a descoser. Y cuando ya me haya regresado para hacer el remate, tomo un punto, me devuelvo y antes de cerrar paso la aguja por allí. Esto lo puedo repetir un par de veces para asegurarme de que esta hebra no se me va a soltar. Y ya con esta tercera es suficiente. Cortamos a ras y esta otra hebra que tengo acá y la voy a ocultar acá atrás por algunos puntos, ¿sí? Simplemente para perderla un poquito. Y estando acá, simplemente ahora le doy vuelta y de esta manera queda nuestra bandana. Como pueden ver, es súper fácil y rápida para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!